Bob Esponja Pantalones Cuadrados podría parecer solo una esponja feliz viviendo bajo el mar, pero hay mucho más en él de lo que parece. Detrás de su actitud alegre y su gran sonrisa, está forjado por sus sueños, sus luchas y su deseo de sentirse importante. Para entender realmente a Bob Esponja, debemos echar un vistazo a los momentos que lo ayudaron a ser quien es y ver cómo su necesidad de aceptación afecta su forma de vivir. Así que, siéntense, tomen una cangreburger y echemos un vistazo a la historia de Bob Esponja Pantalones Cuadrados. Bob Esponja comienza siendo un tipo normal con sueños sencillos. Antes de todas sus locas aventuras, es solo este tipo amarillo que vive en una piña debajo del mar. Es solo que la piña es su lugar seguro, su base, su pedacito de fondo de bikini donde todo tiene sentido. Sus mañanas nunca cambian. Suena la alarma, y él, literalmente, salta de la cama gritando: «¡Estoy listo! ¡Estoy listo!». A todo pulmón, se cepilla esos dientes cuadrados. Alimenta a Gary, saluda a Calamardo, quien obviamente nunca le devuelve el saludo, y se dirige al Krusty Krab. O este si es su día libre, está agarrando su red de medusas y corriendo con Patricio. Pero no vemos realmente lo que sucede dentro hasta ese episodio de la segunda temporada, Procrastinación. ¿Te acuerdas de ese? Bob Esponja recibe esta tarea de ensayo súper básica y se desmorona por completo. No puede empezar a escribir hasta que todo esté perfecto. Su lápiz está alineado, su escritorio en el ángulo correcto, la iluminación perfecta. A medida que la noche avanza, hará literalmente cualquier cosa menos escribir ese ensayo. Termina mirando la pared, hablándole a sus muebles, incluso limpiando toda su casa al amanecer. Está teniendo alucinaciones reales. Esto no es solo una esponja evitando la tarea. Es alguien aplastado por la presión de ser perfecto. Si no puede ser increíble en algo de inmediato, prefiere ni siquiera intentarlo. Toda esa rutina alegre a la que se aferra es básicamente su armadura. Lo ves de nuevo en Big Pink Loser. Cuando Patrick recibe ese trofeo por error, Patrick empieza a copiarlo todo. Bob Esponja camina, la forma en que respira, cómo trabaja. Pero cuando Patricio se estrella y se quema, intentando seguir el ritmo del Krusty Krab, Bob Esponja no frena para ayudar. Acelera. Empieza a trabajar el doble de duro, limpiando más rápido, apilando más alto. Es como ver a alguien cuya identidad entera se basa en ser el más trabajador de la sala. Bob Esponja no solo hace bien su trabajo porque le importa, está aterrorizado de lo que pasaría si no fuera excepcional, si no fuera el mejor cocinero de fondo de bikini. Entonces, ¿quién sería exactamente? Y luego están los pantalones rotos. Hombre, ese episodio te impacta diferente cuando realmente lo piensas. Bob Esponja se rompe los pantalones accidentalmente en la Laguna Goo, y todos se ríen. Quizás por primera vez, se siente el centro de atención en el buen sentido. Así que sigue haciéndolo una y otra vez, cada vez con más fuerza, hasta que finalmente nadie se ríe y él se queda solo. Por una fracción de segundo, vemos a un Bob Esponja desesperado por importarles a los demás. Esa energía constante, esa alegría desbordante. No es solo que él esté feliz, es él tratando de probar que es suficiente. Estos episodios construyen silenciosamente una imagen de quién es Bob Esponja realmente cuando nada va mal. En la superficie es el mismo, optimista, trabajador, infinitamente generoso. Pero mira más de cerca y notarás las grietas. Es extremadamente inseguro, obsesionado con mantener todo perfecto y muy pendiente de cómo lo ven los demás. Su mundo no se rige por la suerte, funciona con control. Las rutinas, la positividad, el ajetreo constante. No es solo quién es lo que usa para evitar que todo se desmorone. En este punto de su historia, todo parece sólido. La piña sigue en pie, el crustáceo cascarudo está abierto. Patricio siempre está listo para ir a cazar medusas, y Calamardo sigue molesto por todo ello. Debajo de todo, la identidad completa de Bob Esponja se basa en un sistema frágil, y no se necesitará mucho para derribarlo. Algo tiene que ceder. Y cuando lo haga, descubriremos qué sucede realmente. Cuando ser alegre y servicial ya no es suficiente. La vida de Bob Esponja comienza de forma sencilla. La misma rutina, los mismos amigos, la misma piña debajo del mar. Pero todo eso cambia en Se Busca Ayuda, cuando finalmente va por el trabajo de cocinero de frituras. Ha estado soñando con Calamardo y el señor Krabs cree que es un chiste, hasta que salva el día con una espátula milagrosa y alimenta una turba de anchoas como si nada. Él consigue el trabajo. Es su primera gran victoria, pero es solo el principio. Y oye, si te gustan los análisis de personajes como este, asegúrate de darle al botón de suscribirte. Tenemos muchas más inmersiones profundas en tus iconos animados favoritos próximamente, y confía en mí, no querrás perdértelos. Todo héroe tiene ese momento en que la vida le patea la puerta y lo obliga a dar un paso al frente por Bob Esponja. Todo comienza con un cartel de Se Busca Ayuda y una hambrienta multitud de anchoas. Desde el primer episodio, lo vemos al borde de algo enorme. Ha practicado entrevistas falsas en el espejo tantas veces que es casi triste. Finalmente se anima a postularse. Patrick grita palabras de aliento desde la distancia, y Bob Esponja se dirige al Krusty Krab, temblando de emoción y nervios. Entonces la realidad lo golpea en la cara. Calamardo y el señor Krab se ríe de él antes de que pueda siquiera hablar.
Lo envían a una búsqueda inútil por un utensilio de cocina inventado. Una, espátula hidrodinámica con accesorios de babor y estribor y turbopropulsión. Creen que se rendirá y se irá desanimado. La mayoría de la gente se rendiría. Bob Esponja solo sonríe y sale corriendo gritando, «Estoy listo». Luego viene la inundación. Cientos de anchoas hambrientas inundan el Krusty Krab. Sus pedidos llegan todos a la vez, abrumando el lugar. Calamardo comienza a entrar en pánico mientras el señor Cangrejo ve una oportunidad de hacer dinero, pero no puede seguir el ritmo de los pedidos. Y entonces Bob Esponja entra corriendo. Él tiene la espátula imposible de la que bromeaban. Cromado, turboalimentado, como lo encontró, sacado directamente de un catálogo de menaje de cocina. Sin dudarlo, salta detrás de la parrilla y se pone a trabajar. Sus manos se mueven tan rápido que son un borrón. Las hamburguesas chisporrotean y vuelan por el aire, perfectamente cocinadas. Las anchoas reciben sus órdenes, y el señor Cangrejo lo contrata en ese mismo instante. Así, el don nadie se convierte en alguien. Esto importa porque muestra, cuando la gente lo rechaza, él no se rinde. Lo da todo. Cuando el mundo se ríe de él, él simplemente le dedica más energía hasta que las cosas empiezan a salirle bien. Pero esto es lo que él no se da cuenta. Conseguir el trabajo fue lo fácil. El Krusty Krab no es solo un restaurante, es el escenario donde se enfrentará a todo lo difícil de crecer. Y Calamardo y el señor, los Krabs son más que simples compañeros de trabajo. Son ejemplos vivos de lo que ocurre cuando dejas que la codicia te domine. Bob Esponja sale de la cocina, sonriendo de oreja a oreja, orgulloso de sí mismo. Lo que no sabe y lo que ya puede sentir es que esto es solo el principio. Habrá días difíciles, errores, momentos en los que su habitual estoy listo no lo arreglará todo. Porque perseguir un sueño se siente de una manera, vivir dentro se siente completamente diferente. Pero por ahora, nada de eso importa. Tiene el trabajo, la espátula y la sonrisa más grande de fondo de bikini. Su verdadero viaje está aún por llegar. Después de conseguir el trabajo en el Krusty Krab, Bob Esponja cree que está listo para cualquier cosa. Pero la realidad del trabajo trae un nuevo desafío. Saliendo de su zona de confort, el caos del restaurante es solo el principio. Tendrá que enfrentarse a lo que realmente significa crecer y encontrar su lugar en este nuevo mundo. La mayoría de los héroes no se lanzan al cambio de inmediato. Casi siempre hay un momento en el que se detienen, en el que permanecer en su vida normal y familiar se siente más fácil que aventurarse en algo nuevo. Para Bob Esponja, no es un gran momento dramático en el que dice rotundamente no, es algo más sutil, es en la forma en que se detiene, se esfuerza demasiado o evita cosas lo que lo hace sentir inseguro. Y uno de los mejores lugares donde vemos eso es cuando intenta conducir un barco en un embotellamiento. Puff le da a Bob Esponja una última oportunidad en su examen de no cree que pueda. El examen de conducir no es solo para obtener una licencia. Para Bob Esponja, se trata de crecer, asumir responsabilidades reales y hacer algo que no le resulta fácil. Solo se ha sentido seguro dentro de su burbuja habitual, el crustáceo cascarudo medusando sus rutinas diarias. Aprender a conducir significaría salir de todo eso, y en el fondo, es la que se esfuerza mucho pero nunca lo logra del todo. Vemos este mismo comportamiento aparecer de nuevo en Dying for Pie. Calamardo cree que le ha dado accidentalmente a Bob Esponja un pastel explosivo que estallará al atardecer. Bob Esponja no sabe la historia completa, pero cuando Calamardo le dice que se está muriendo, su reacción dice mucho. Él no se derrumba ni se enoja, ni siquiera pregunta por qué. En cambio, toma una lista de tareas pendientes y empieza a tachar todo lo que él cree que un día perfecto debería incluir. Pero la forma en que pasa esas horas dice mucho. Él llena cada momento con risas, juegos y grandes gestos, como si intentara evitar enfrentar la verdad. Porque si se detenía un segundo, podría tener que enfrentarse a algo muy dentro de sí. El hecho de que su tiempo es limitado, y ni siquiera está seguro de si realmente lo ha estado viviendo como debería. Hay algo detrás de esas grandes sonrisas. Bob Esponja trata la idea de su propia muerte como si fuera algo más que superar, no algo en lo que realmente pensar. Su forma de evitar esta verdad no es graciosa, es algo que todos hacemos a veces. No sabe cómo lidiar con el miedo real, así que se mantiene ocupado centrándose en cualquier cosa menos en el panorama general. Estos dos episodios nos muestran cómo Bob Esponja evita crecer. No es que diga que no. Es que le tiene miedo a lo que el cambio podría significar. En lugar de afrontar el desafío, se esconde tras su energía constante, su gran sonrisa y las rutinas familiares que también conoce. Sigue adelante, incluso cuando no lo está haciendo bien, solo para evitar el miedo de que quizás no esté listo para lo que sigue. Eso es lo que hace que los momentos de verdadero crecimiento de Bob Esponja sean tan impactantes. Cuando finalmente avanza, comprendemos el peso de ese cambio. Significa que ha enfrentado su miedo.
significa que escuchó esa voz molesta que le decía que no estaba listo, pero siguió adelante de todos modos. Para Bob Esponja, lo más difícil no fue aprender algo nuevo, era creer que era digno incluso de intentarlo. Y en esa lucha entre permanecer cómodos y el miedo y las dudas, vestidas de amarillo y pantalones cuadrados, nuestras propias razones para contenernos, envueltas en tonterías e inocencia, y quizás por eso seguimos mirando. No solo por las risas o la nostalgia, sino porque en el fondo todos nos vemos un poco reflejados en esa esponja amarilla, de pie al borde, preguntándonos si realmente estamos listos para lo que viene. Bob Esponja tiene una forma de evitar el cambio, ya sea postergando su examen de conducir botes o manteniéndose ocupado para evitar enfrentar miedos mayores. No es que diga que no, pero no está seguro de estar listo para lo que viene. Pero ¿y si alguien vio más en él? ¿Alguien que le ayude a ver ese potencial, incluso cuando él no lo cree? Ahí es donde Sandy entra en acción cuando todo empieza a sentirse mal. Cuando la cocina está demasiado silenciosa, la escuela de navegación demasiado ruidosa, e incluso Patricio te llama tonto solo para impresionar a sus padres. ¿Qué haces si eres Bob Esponja? Sonríe, sigue adelante e inténtalo de nuevo. Pero incluso la esponja más optimista necesita a alguien a quien admirar. No es un jefe dando órdenes, ni un mejor amigo que está de acuerdo con todo. Necesita a alguien que lo impulse, que le muestre que hay más en la vida que espátulas y redes para medusas. Alguien que le hace pensar que alguien es Arenita Mejillas. Arenita no es la típica vecina de fondo de bikini. Es una ardilla de Texas, que vive en la cúpula de aire bajo el mar. Ella construye máquinas, rompe tablas y resuelve problemas sin inmutarse. Bob Esponja, por otro lado, se emociona con todo. Actúa por impulso, se lanza de cabeza. Sandy da un paso atrás y resuelve las cosas. No abordan la vida de la misma manera, pero eso es lo que hace que su amistad funcione. Su primer momento real juntos llega temprano en la primera temporada. Episodio 2, titulado Té en la cúpula del árbol. Es incómodo. Bob Esponja quiere causar una buena impresión, así que finge, pretende que no necesita agua. Está sudando a mares, jadeando, pero sigue sonriendo a pesar del dolor porque pedir ayuda le parece un fracaso. Cuando finalmente se desmaya, no es solo porque se ha quedado sin aire. Está avergonzado. No quería parecer débil. Pero Sandy no se ríe. Ella lo ayuda. Y lo que es más importante, ella no le da mucha importancia. Ese pequeño momento muestra cómo funciona su amistad. Ella no está tratando de aumentar su confianza ni de decirle lo que quiere oír. Ella ve quién es él debajo de todo el caos y elige quedarse. Desde entonces Sandy es una de las pocas personas a las que Bob Esponja realmente presta atención. Patrick lo anima pase lo que pase. Calamardo apenas tolera su ignorancia. Existencia. Snicier coler unión por. Luan de fonda veo tabulation eseo tabulation eseo tu fonda veo 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 tabulation eseo tu fonda. Krabs lo ve como mano de obra, pero Sandy lo respeta. Ella cree que él puede hacerlo mejor, y espera que lo intente. Eso por sí solo cambia la forma en que Bob Esponja se ve a sí mismo. En la séptima temporada, episodio 9, titulado Química Perfecta, Sandy y Bob Esponja colaboran en un experimento científico hasta que Plankton se infiltra para manipularlos a ambos. La cosa es que Bob Esponja no es científico. Está fuera de lugar aquí. Maneja el equipo con torpeza, hace demasiadas preguntas y, durante la mayor parte del episodio, parece un estorbo. Pero Sandy no lo ignora. Ella lo incluye, le explica las cosas, lo trata como alguien que pertenece al laboratorio. Y eso es lo que importa. No solo ser lo suficientemente inteligente o hábil, sino ser lo suficientemente confiable para aprender. Porque aunque Bob Esponja no entienda todos los chistes de química, está prestando atención. Y cuando llega el momento en que el plan de Plankton casi sale mal, Bob Esponja es quien da un paso al frente. Porque estaba aprendiendo incluso cuando nadie pensaba que lo hacía. Eso es lo que hace diferente a Sandy. Ella no le habla con condescendencia ni lo domina. Ella le permite ser parte de ello, incluso cuando él está sufriendo. Y poco a poco lo va entendiendo. Lo que hace que esta relación funcione es que nunca cae en el cliché del mentor sabio y el estudiante despistado. Sandy no es perfecta. Ella se frustra. A veces lo subestima, pero siempre vuelve a él. Ella se encuentra con Bob Esponja con paciencia y grandes expectativas. Y para Bob Esponja, ese equilibrio lo es todo. Es el tipo de impulso que no recibe en ningún otro lugar. En el Krusty Krab, él ya está en la cima.
En la casa de medusas, él es el experto. Incluso con Patricio, él es el que da consejos. Usualmente consejos terribles. Pero aún con Arenita, él es el desvalido. El aprendiz. No siempre es cómodo. A veces duele. Pero es en esa tensión entre querer impresionarla y no siempre saber cómo, que Bob Esponja empieza a crecer. Lo vemos de nuevo en episodios como Karate Star, cuando Patricio prueba el pasatiempo favorito de Bob Esponja y las cosas salen completamente mal. Al principio Bob Esponja cree que puede mantener las cosas bajo control. Pero en poco tiempo, los movimientos de karate de Patrick están causando el caos en todas partes. Todo el pueblo es un desastre. Bob Esponja está en las últimas. ¿Y quién interviene? Sandy. Ella no regaña ni castiga a nadie. En cambio, ella los ayuda a ambos a retomar el rumbo sin que Bob Esponja se sienta inferior. Ella lo trata como alguien que puede mejorar porque realmente cree que puede hacerlo. Incluso en momentos en que Sandy toma la iniciativa, como en el cohete de Sandy o la Navidad campestre de Bob Esponja, notarás algo. Bob Esponja no lucha contra ella por el control. Él la observa, aprende, la admira. Es sutil, pero se ve en la forma en que sigue sus instrucciones. Imita su resolución de problemas o intenta ser más valiente solo porque ella lo es. Y eso es lo que hace de Sandy una mentora tan buena para él. Ella no está tratando de cambiar quién es Bob Esponja, solo le está dando las herramientas para evolucionar. Ella no necesita que él sea serio, científico o disciplinado todo el tiempo. Pero ella quiere que él piense antes de lanzarse de cabeza, que haga más preguntas, que madure un poco sin perder su personalidad. Porque si hay algo que Sandy entiende, es que la alegría y la inteligencia no tienen por qué anularse mutuamente. Puedes ser tonto y serio, curioso y cuidadoso. Puedes preocuparte mucho y aún así equivocarte. Sandy ayuda a Bob Esponja a ver que intentar mejorar no significa que no seas ya suficiente, que los errores son solo parte del proceso. Ese fracaso no te define, solo te redirige. Y Bob Esponja, a pesar de su torpeza y errores, escucha. No siempre de inmediato, no sin dudar. Pero escucha porque en algún lugar de su interior sabe que no ha terminado de crecer ni de cerca. Sandy no le da las respuestas. Ella le da espacio para que los resuelva. Y así es como se hace la verdadera mentoría. Arenita Mejillas ayuda a Bob Esponja a pensar antes de actuar, mostrándole que hay más en la vida que solo divertirse. Pero cuando el señor Krabs no cree en él y asciende a Calamardo en lugar de Bob Esponja. Bob Esponja tiene que decidir si quedarse en su mundo seguro o arriesgarse. Cuando el señor realmente una estación especial, Krabs está en problemas. Bob Esponja decide dejar Fondo de Bikini y enfrentar lo desconocido. Si lo estás disfrutando, dale un me gusta rápido y quizás suscríbete. Ayuda muchísimo. El cómodo mundo de Bob Esponja estaba perfectamente organizado. Su casa de piña, su amado trabajo de cocinero, la pesca de medusas con Patricio y los predecibles insultos de Calamardo. Para él, la rutina no era una prisión, sino un refugio seguro. Todo cambia en la película de Bob Esponja, cuando el señor Krabs lo ignora para un ascenso, llamándolo solo un niño. Corta más hondo que cualquier rechazo anterior. Por una vez Bob Esponja realmente lo cree. Lo oyes en su voz derrotada, lo ves en el atracón solitario de helado que le sigue. Entonces la corona del rey Neptuno desaparece, y la vida de Krabs está en juego. Y de repente Bob Esponja tiene una elección. Quedarse en su pequeño y seguro mundo donde nadie espera mucho de él, o salir de todo lo que conoce. Él elige irse, y nada es igual después de eso. Ahí fuera, las cosas se ponen serias, solo peligro real. Motociclistas que quieren que se vayan, un pozo profundo y espeluznante lleno de quién sabe qué y alguien persiguiéndolos a cada paso. Bob Esponja empieza a perder la fe en sí mismo más de una vez, pero lo importante es que él sigue adelante. Este viaje no es solo sobre distancia física, se trata de dejar atrás al viejo Bob Esponja, el que se reía de cada fracaso sin cuestionar su camino. Para cuando llegan a Shell City y casi mueren bajo la lámpara de calor, esa versión de él ya no existe. No ganan porque Bob Esponja de repente se vuelva más fuerte o inteligente. Ganan porque él finalmente acepta quién es. Bobo, emotivo, un poco excéntrico. Y en vez de ocultarlo, lo deja salir. Eso es lo que los ayuda a superar el momento cuando él regresa a casa después de salvar al señor Krabs y lidiando con Neptuno. Algo es diferente. La piña no se siente tan grande. El Krusty Krab no es exactamente el mismo. Sigue siendo Bob. Sigue siendo ruidoso, sigue siendo ridículo, pero ahora sabe que puede manejar más de lo que creía. Y en episodios posteriores, se nota que empieza a afrontar las cosas con un poco más de calma, un poco más de confianza. Después de todo lo que Bob Esponja atraviesa, realmente se ve el cambio en él. Cuando Gary se escapa y has visto a este caracol, no es solo un poco de tristeza. Le golpea fuerte. Se nota que es más profundo que antes. Está sintiendo un dolor real, de ese que le hace darse cuenta de lo que significa perder algo importante.
Es el tipo de pérdida que se te queda grabada y cambia tu forma de ver el mundo en la Atlántida. Bob Esponja Pantalones Cuadrados da un paso al frente sin dudar cuando sus amigos exploran la ciudad antigua. No se está cuestionando ni esperando que alguien más tome las riendas. Este es un Bob Esponja que ha superado verdaderos desafíos y ha salido fortalecido. Ahora tiene confianza, aunque no siempre la vea en sí mismo. Lo que hace que este cambio sea tan poderoso es cómo se mantiene con él. A diferencia de muchos personajes de dibujos animados que vuelven a empezar después de cada episodio, Bob Esponja conserva lo que ha vivido. No solo se reinicia, él se basa en todo lo que ha aprendido, sea pequeño o grande, y se queda con él a medida que avanza. Se nota en las pequeñas cosas, como cuando se enfrenta a Plankton con más confianza o trata a Calamardo con un poco más de paciencia. Incluso su amistad con Patrick crece, yendo más allá de los momentos de juego. No es un cambio enorme, sino más bien un crecimiento lento y constante. Bob Esponja descubriendo quién es y dónde encaja en el panorama general. Aun con todos los cambios, el corazón de Bob Esponja sigue siendo el mismo. Su inocencia no desaparece solo porque haya pasado por momentos difíciles. De hecho, su optimismo se vuelve más real. Ya no es solo alegría ciega. Después de ver las partes difíciles de la vida, todavía elige encontrar lo bueno y aferrarse a la alegría. El verdadero cambio no es solo que Bob Esponja dejó fondo de bikini, es que encontró algo por lo que valía la pena luchar. La gente que ama, los lugares que se sienten como su hogar y un propósito más profundo que solo voltear hamburguesas. Una vez que sales y ves, el mundo que regresa nunca se siente igual. Lo que hace que el viaje de Bob Esponja sea tan poderoso es como no necesita renunciar a su asombro infantil para crecer. Lo que aprende es que las cosas que otros veían como infantiles, su optimismo, su energía, son en realidad sus mayores fortalezas. Cuando Bob Esponja sale de su zona de confort, no se convierte en otra persona, se convierte más en quien realmente es. Y eso es lo que realmente hace que su viaje sea importante. El mundo de Bob Esponja se pone patas arriba cuando el señor Don Cangrejo lo ignora, sacándolo de su zona de confort. Pero el verdadero cambio no es la aventura, es darse cuenta de que a pesar de todo, lo que realmente importa es mantenerse fiel a quien es. Una vez que sales de tu zona de confort, empiezas a aprender algo sobre lo que nadie te advierte. No siempre son los grandes momentos los que te rompen, son los pequeños los que se acumulan. Ahora Bob Esponja está ahí fuera, habiendo enfrentado desafíos y demostrado su valía. Ha asumido riesgos, salvado el día y cambiado la forma en que la gente lo ve. Pero ahora se enfrenta a algo diferente. Resistencia. No de criaturas salvajes o aventuras locas, sino del mundo que lo rodea, de sus amigos, de la gente que le importa, y a veces incluso de sí mismo. Esta parte del viaje de Bob Esponja es diferente. Las cosas no se hacen más ruidosas, se hacen más pesadas. Las risas aún surgen, pero hay más en juego. Los episodios se vuelven más nítidos, más personales. Ya no se trata de si Bob Esponja puede hacer lo imposible. Se trata de si puede aferrarse a quien es cuando parece que a nadie más le importa. Seamos realistas, Bob Esponja no se enfrenta a villanos típicos. En cambio, se enfrenta a factores estresantes, a personas que tocan todas las fibras sensibles y desafían su sentido de sí mismo. No son mentes maestras malvadas. Son las presiones diarias que hacen que Bob Esponja se cuestione quién es y qué representa. El plancton es el obvio. No tiene fuerza bruta, pero es peligroso de otra manera. Él se alimenta del control. Su único objetivo es el poder, cueste lo que cueste. Bob Esponja, por otro lado, vive para conectar. Le motivan las relaciones que construye, ya sea con sus amigos o en su trabajo. Ahí es donde surge el conflicto. No es una simple batalla del bien contra el mal, es una lucha más profunda entre el corazón y el ego. En Plankton, temporada 1, Plankton lleva las cosas al extremo. Literalmente se arrastra al cerebro de Bob Esponja, intentando controlar cada uno de sus pensamientos. Pero lo que Plankton no espera es la inquebrantable fuerza de voluntad de Bob Esponja. Él no se defiende con fuerza o agresión, sino con algo aún más fuerte. Su sentido de identidad, su brújula moral se mantiene firme, y eso es lo que marca toda la diferencia. No se puede controlar a alguien que sabe exactamente quién es. Luego, en las algas, Zoe es más verde. A Plankton se le ocurre la idea de intercambiar vidas con el señor Cangrejo. De repente Bob Esponja trabaja para una versión de su jefe que no lo valora a él ni a su trabajo, y le afecta. No logra entender por qué se siente tan mal, pero sabe que algo anda mal. No se trata solo de hacer lo correcto. Bob Esponja quiere sentir que sus esfuerzos importan. Cuando esa retroalimentación desaparece, también lo hace su confianza. Es un recordatorio de que la validación y la conexión son tan importantes como el trabajo en sí. Y luego está Bubble Bass. Él no busca poder ni venganza. Solo quiere hacer sentir pequeño a Bob Esponja. Y en los pepinillos tiene éxito. Una mentira. Olvidaste los pepinillos. Y así, Bob Esponja olvida cómo cocinar. Es como si años de habilidad y confianza se desvanecieran en un instante. Cae en picada. Claro, es divertido en el momento, pero también es dolorosamente real, porque a veces solo hace falta un comentario para sacudirte hasta lo más profundo, para hacerte dudar de todo aquello en lo que creías que eras bueno. Y ese es el verdadero desafío.
Bob Esponja no solo se enfrenta a villanos o peligros, se enfrenta a algo mucho más difícil. Duda, no es el tipo de batalla que puedes combatir con una espátula o una red para medusas. Es una fuerza silenciosa y sigilosa que le hace cuestionarse todo de lo que es capaz. Pero aquí está la cuestión, no está solo en esto. Por eso sigue adelante. Sin sus amigos, no lo lograría. Hay un ancla, incluso cuando el mundo a su alrededor se nubla. Puede que Patrick no tenga todas las respuestas ni sea el más útil en el sentido tradicional, pero algo que siempre hace es aparecer. Cada vez. Cuando Bob Esponja está en su peor momento, Patricio simplemente está ahí, y a veces eso es todo lo que se necesita. Tomemos el fondo, por ejemplo. Bob Esponja está perdido, confundido y a punto de rendirse, pero entonces, de la nada, aparece Patrick. No es una gran solución, ni una gran revelación, pero por ese breve momento, las cosas se sienten un poco más ligeras. Patrick no arregla el desorden, no lo necesita. Simplemente le recuerda a Bob Esponja que no está solo, que todavía hay alguien de su lado, y a veces eso es suficiente. Gary no dice ni pío, pero no lo necesita. Es el apoyo silencioso en la vida de Bob Esponja, siempre ahí para mantener la estabilidad. ¿Y has visto este caracol? Cuando Gary se va, Bob Esponja se desmorona. No es un gran colapso, pero se nota que algo anda mal. Lentamente empieza a apagarse. Esta es una de las pocas veces que realmente vemos a Bob Esponja sufrir. Es porque Gary no es solo una mascota. Él es lo único que mantiene a Bob Esponja sintiéndose estable. Sin Gary, todo se siente raro. Nos muestra que aunque Bob Esponja siempre está lleno de energía, no es invencible. Perder a Gary le hace darse cuenta de que él también tiene sus límites. El rol de Sandy ha cambiado. Ya no es solo la mentora de Bob Esponja. Ahora ella lo desafía bajo presión. Cuando discute con el grupo sobre criaturas terrestres versus criaturas marinas, no se contiene. Ella espera que Bob Esponja se defienda. Cuando no lo hace, ella le permite cometer errores. Pero ese es el punto. Sandy no está tratando de facilitarle las cosas. Ella quiere que él se fortalezca. Luego está Calamardo. Es el que no admite que le importa, pero sigue en la banda de frikis. Cuando Calamardo necesita ayuda, Bob Esponja no duda. Y por una vez Calamardo realmente reconoce su esfuerzo. Incluso un poquito de elogio de Calamardo significa más para Bob Esponja que 100 cumplidos de cualquier otra persona. Porque en el fondo Bob Esponja solo quiere ser respetado, incluso por aquellos que actúan como si no les importara. Aquí está el problema. El mundo de Bob Esponja no siempre lo recompensa por ser amable. Se avergüenza, se ríen de él y se aprovechan de él. Él da todo lo que tiene a gente que no siempre lo aprecia. Pero no se detiene. La mayoría de la gente se rendiría, la mayoría de la gente se amargaría, pero Bob Esponja no, él sigue adelante. Y eso es lo que hace que esta parte de su viaje sea importante. No se trata de ganar, se trata de aferrarte a quien eres. A pesar de todos los contratiempos, la gente que intentaba hundirlo, las dudas que se colaban, los clientes difíciles, Bob Esponja nunca se pierde. Cada desafío lo agota, pero siempre encuentra la manera de seguir adelante. No porque sea perfecto, sino porque es fiel a sí mismo. Lo está intentando, y se niega a amargarse, sin importar lo dura que se ponga la vida. Eso no es debilidad, es fuerza. Bob Esponja se enfrenta a su prueba más difícil hasta el momento. No los villanos, sino las dudas crecientes que le hacen cuestionar su valía. La verdadera batalla no es externa, es el colapso silencioso dentro de él. Pero él no se rinde. Incluso cuando se siente ignorado, olvidado o inseguro de sí mismo, sigue apareciendo, eligiendo mantenerse fiel a quien es. A estas alturas, Bob Esponja lo ha pasado todo. Turbas de anchoas enojadas, estampidas de medusas, control mental, traición e incluso el extraño horror del helado con sabor a guante. A pesar de todo, ha logrado mantener vivo su optimismo. Pero incluso los personajes más felices acaban llegando a un punto de quiebre. Y ahí es exactamente donde está Bob Esponja ahora, enfrentando una especie de colapso silencioso. El tipo que precede a que todo cambie. Esta no es la típica aventura de Bob Esponja. No hay un gran villano, ni un enfrentamiento épico con el plancton, ni una explosión dramática que señale peligro o tensión. En cambio, comienza con algo pequeño, tan fácil de pasar por alto que podrías olvidarlo por completo. Una canción. En Gusano Musical, Bob Esponja tiene una pegadiza melodía atascada en su cabeza. Garabato musical. Al principio solo tararea, sin darle mayor importancia, pero poco a poco se apodera de todo. No puede pensar, no puede concentrarse. La canción se repite sin parar en su mente y el mundo a su alrededor empieza a desvanecerse. Él garabatea la palabra garabato en cada superficie. Su casa se convierte en un desastre. Su personalidad empieza a desvanecerse. Está atrapado en su propia mente y ni siquiera se da cuenta. Se juega para reír, pero en realidad es bastante inquietante. Lo que comienza como una simple melodía se vuelve absorbente. La mente de Bob Esponja empieza a desmoronarse bajo la presión del ruido. Es Calamardo con su clarinete desafinado quien finalmente lo saca de su trance. Sin fuerza ni lógica, solo algo real e imperfecto que atraviese el caos. Funciona porque no se trata de vencer nada,
Se trata de recordar quién eres cuando todo lo demás se ha perdido. Y esa no es la única vez que Bob Esponja empieza a desmoronarse. En Layman Fortune, una sencilla galleta de la fortuna, le dice que está destinado a grandes cosas. Y él está totalmente comprometido, lleno de energía, confianza. Siente que todo le está saliendo bien. Pero luego Plankton cambia el mensaje. Ahora dice que si no entrega la fórmula de la cangreburger, el señor Calamardo morirá. De repente Bob Esponja entra en pánico. Pero Bob Esponja no solo se preocupa, está listo para sacrificar lo único que lo mantiene todo unido para él, solo para salvar a alguien que casi nunca ha sido amable con él. Porque sin importar sus defectos, Bob Esponja siempre elegirá a las personas antes que al poder. Esa es la esencia de quién es, y también lo que lo hace tan fácil de herir. Luego está el artista de Googly. En la superficie, es una historia tonta sobre cómo Patrick se hace famoso pegando ojos saltones a las rocas. Pero para Bob Esponja, es algo más. Al principio está ahí por Patrick. Lo está animando, siendo el amigo que lo apoya. Pero a medida que el poder estelar de Patricio aumenta, Bob Esponja empieza a sentirlo. Lo están dejando de lado. Ya no se le necesita, ni como el cocinero, ni como el mejor amigo, y ni siquiera como el tipo que hace reír a todos. Y eso duele. Es un recordatorio de que a veces las personas que te importan siguen adelante. Sin quererlo o incluso sin darse cuenta, todos empiezan a prestarle atención a Patrick. Incluso el señor Krabs se olvida de Bob Esponja. Y en lugar de actuar o exigir ser el centro de atención, Bob Esponja simplemente se echa hacia atrás, en silencio. Intenta ser útil, pero el dolor está ahí. No es enojo, es sentirse ignorado. Todavía anda por ahí, pero nadie lo nota. Ese es el punto de inflexión. Bob Esponja siempre ha sido de los que se sacuden los contratiempos, ya sea un examen de conducir barcos fallido o algún otro momento vergonzoso. Pero esta vez, algo es diferente. No solo está lidiando con un error, se está dando cuenta de que el mundo sigue adelante sin él. No hay explosiones, ni gritos, solo una silenciosa y dolorosa constatación. Para alguien como Bob Esponja, cuya vida entera se trata de conectar con los demás, ese silencio es difícil de soportar. Estos no son desafíos que pueda resolver solo con una espátula. Son dudas silenciosas y crecientes. ¿Sigue siendo relevante? ¿Es suficiente ser amable? ¿Qué pasa cuando lo mejor de sí ya no es suficiente para la gente que lo rodea? Esta es la cueva, no un lugar físico, sino en algún lugar dentro de él. Es el punto donde las dudas se asientan, donde la confianza que siempre ha tenido empieza a tambalearse. Pero aquí está lo que importa. Él no se rinde. Incluso cuando está en su peor momento, cuando sus pensamientos se vuelven contra él, cuando la gente que le importa lo olvida y cuando todo le dice que se aleje. Él no pierde su esencia. Duda que haga daño, él se echa para atrás, pero no deja de intentarlo. Esa es la esencia de la historia de Bob Esponja. Su mayor batalla no fue con nadie más, fue consigo mismo. Se trata de mantenerse sensible en un mundo que recompensa la dureza, de seguir siendo amable cuando las cosas se ponen difíciles, de mantenerse fiel a sí mismo, incluso cuando le parece imposible o cuando se pregunta si es suficiente. Esta parte del viaje no es ruidosa, es tranquilo, reflexivo, desordenado, pero es el que más importa. Nos muestra un lado del héroe que solemos pasar por alto, el agotamiento antes del próximo gran esfuerzo. El lugar donde lo que eres es puesto a prueba no por nadie más, sino por la sensación de que quizás algo falta. Y Bob Esponja no sale de esta depresión con un gran discurso o un momento llamativo. Lo hace levantándose, volviendo al trabajo, simplemente presentándose. Quizás la verdadera fuerza no se trata de nunca romperse. Quizás se trate de aprender a recomponerse, poco a poco, un día a la vez. El mayor desafío de Bob Esponja no es un villano, son las dudas silenciosas las que empiezan a minar su confianza. ¿Qué sucede cuando empieza a cuestionar su lugar en el mundo? Bob Esponja ha pasado por mucho. Le han secuestrado el cerebro, ha perdido a su mejor amigo, ha sido marginado emocionalmente, olvidado e ignorado. A pesar de todo esto, él siempre ha seguido adelante. Le impulsan su rutina, un atisbo de esperanza y la creencia de que si se esfuerza lo suficiente, todo saldrá bien al final. En la película de Bob Esponja, un héroe fuera del agua, el fondo se cae de verdad esta vez. Comienza con esa familiar sensación de que todo está en su sitio. El Krusty Krab va bien. Bob Esponja está en la cocina volteando cangreburgers con determinación. No solo está haciendo las cosas por cumplir, sino que ahora lleva las riendas. Por una vez siente que tiene el control, como si todo por lo que ha trabajado finalmente hubiera encajado. Se ha ganado este puesto. Y por primera vez su papel en el Krusty Krab parece que realmente define quién es. Entonces, sin previo aviso, la fórmula desaparece. No perdido, robado. Y así, todo por lo que Bob Esponja ha trabajado se viene abajo. Si siempre mucho toana, o no recuere yo pisa escuere, misagiento en el paquio a esto. Krabs inmediatamente señala a Plankton. La discusión se acalora. Bob Esponja intenta intervenir para calmar los ánimos, pero nadie le hace caso. Es lo mismo de siempre, cuando de verdad importa nadie escucha. Su voz de la razón es ignorada.
Sus intentos de amabilidad son objeto de burla. Bob Esponja observa cómo el mundo que ama se desmorona. Y por una vez no hay nadie de su lado. Esto ya no se trata solo de una receta. Se trata de que todo pierda su sentido. Bob Esponja se da cuenta de que todo su esfuerzo, su alegría, su lealtad, su fe en la gente podrían no ser suficientes para arreglar nada. Y aún así, no se rinde. En cambio, hace lo impensable. Se une a Plankton, no por confianza, sino por necesidad. Nadie más ayudará. Aun con todas las razones para odiar a Plankton, Bob Esponja todavía ve algo en él. Un poco de potencial. Una razón para creer. Juntos, construyen una máquina del tiempo. Sí, una máquina del tiempo de verdad. Rompen todas las reglas intentando salvar un pueblo que ya ni siquiera los quiere. Su viaje está lleno de momentos salvajes. Viajes en el tiempo, piratas, superhéroes. Y las cosas están saliendo de control. Pero lo que importa no es toda la locura. Es lo que Bob Esponja no hace. Bob Esponja nunca piensa en vengarse de nadie. No le importa recibir el crédito. Todo lo que quiere es arreglar lo que se está desmoronando. Incluso cuando se le da el poder de cambiarlo todo, no lo usa para controlar o conquistar. Lo usa para sanar, para restaurar lo que se ha roto. Ese es el verdadero desafío para él. A pesar del creciente caos y las locas probabilidades, Bob Esponja se mantiene fiel a quien es. No suelta su corazón, incluso cuando todo se desmorona a su alrededor. Este es el momento en que todo se desmorona. Bob Esponja lo ha intentado todo, lo ha dado todo, y aún así siente que no ha sido suficiente. A estas alturas, la mayoría de los héroes estarían listos para rendirse, pero no Bob Esponja. En lugar de ceder a la presión, hace lo inesperado. Él canta. No un canto épico, sino una canción desafinada y tonta de Goofy Goober. Cuando el mundo parece desmoronarse, él se aferra a lo que lo hace ser quien es. Su lado tierno y bobo. La parte de él que nunca se rinde por muy imposibles que parezcan las cosas. La forma en que Bob Esponja es el mismo atraviesa el desorden del caos y el egoísmo. Les recuerda a todos quiénes eran antes de que todo se desmoronara. Al final, no fueron sus poderes ni sus planes los que salvaron Fondo de Bikini. Es que Bob Esponja se negó a cambiar incluso cuando el mundo se desmoronaba. Esa es la verdadera prueba. No se trata solo de contraatacar o de ganar. Se trata de aferrarte a lo que te hace ser quien eres, incluso cuando todo te empuja a hacer otra cosa. Se trata de creer en lo bueno, incluso cuando parece imposible. Y quizás, solo quizás, eso es lo más poderoso que Bob Esponja ha hecho jamás. Lo que Bob Esponja realmente está luchando por salvar no es la fórmula, es fe. Fe en las personas, en la comunidad y en la creencia de que la amabilidad aún puede sobrevivir cuando todo lo demás se desmorona. La mayoría de nosotros no duraríamos un día en un mundo así. Bob Esponja, sin embargo, logra aguantar lo suficiente como para marcar la diferencia. Y esa es la verdadera prueba. La cara de Bob Esponja. Innumerables contratiempos. Pero, ¿qué sucede cuando todo por lo que ha trabajado se desmorona? Uno pensaría que después de todo lo que ha pasado Bob Esponja, enfrentándose al fin del mundo, aliándose con su peor enemigo y salvando Fondo de Bikini del caos, habría alguna recompensa. Quizá una estatua, un desfile o una espátula gigante de oro en su honor. Pero así no es como funciona el mundo de Bob Esponja. En lugar de una gran celebración, la vida simplemente vuelve a la normalidad. Sniciero pato fien por no pesenco. Sniciero pato fien por el bosque con mis amigos. El otoño es realmente una estación especial. Calamardo sigue siendo tan tacaño como siempre. Calamardo está igual de molesto, y el fraile sigue corriendo. Bob Esponja no es el mismo. Después de todo lo que ha pasado, no necesita una recompensa ni aplausos para saber su valor. La aventura puede haber terminado, pero lo que se queda con él es la tranquila certeza de que es suficiente, tal como es. Esta comprensión no llega con un gran momento. No es su discurso ni una revelación dramática. Es una sensación lenta y constante que crece a medida que se enfrenta a los momentos más pequeños y silenciosos de la vida. Momentos en los que salvar el día no es el objetivo. El punto es que él mismo está en el periódico. Calamardo tira un envoltorio de chicle, pensando que es solo basura. Bob Esponja, sin embargo, ve otra cosa. Para él, está lleno de posibilidades. Lo convierte en una capa, un paracaídas, un accesorio para su música. El rapero se transforma con cada idea. Calamardo intenta copiarlo, pero falla. Porque la magia no está en el papel. Está en la imaginación de Bob Esponja. El corazón, la alegría. La lección aquí es sencilla. El valor no está en el objeto en sí, sino en la persona que ve lo que puede llegar a ser. Luego está el gran cambio. Bob Esponja termina en una elegante cocina de alta gama, trabajando bajo las órdenes de un chef de talla mundial. Está completamente fuera de lugar, intentando encajar con una bata blanca impecable y herramientas de precisión, pero no puede evitarlo. Cada plato que hace de alguna manera se convierte en una cangreburger, y en lugar de estropearlo, funciona. No impresiona por ser un truco más sofisticado. Los convence porque es real. Es Bob Esponja de principio a fin.
Mientras tanto, de vuelta en el crustáceo cascarudo, el señor Krabs intenta subir de categoría con un chef diferente, pero todo se desmorona estrepitosamente. Debajo de la elegante cubertería y los platos gourmet, no hay corazón, no hay alma, es solo un espectáculo. Y ahí es cuando hace clic. Bob Esponja es el alma del crustáceo cascarudo. No es la fórmula, no es la marca. Es él. Esta comprensión de que quien es, tal como es suficiente, se manifiesta también en otras partes de su vida. En Sirenoman y Chico Percebe, Bob Esponja y Patricio no sacan a los superhéroes retirados de su jubilación luchando contra el crimen. Lo hacen creyendo en ellos, tratándolos con respeto y recordándoles lo que se siente al ser grande. Y eso es lo que hace que los héroes vuelvan a la acción. No es nostalgia, sino la genuina sinceridad de Bob Esponja. Nada de esto le consigue un título o un ascenso, y no lo nombran empleado de la década. Lo que Bob Esponja se lleva, sin embargo, es más valioso. Paz. Ya no está tratando de demostrar que importa. Él simplemente lo sabe, incluso cuando la gente lo ignora, cuando Calamardo pone los ojos en blanco, o cuando el señor Krab recorta sus horas, pero sigue apareciendo. Arriba, él sigue haciendo el trabajo. No porque tenga algo que demostrar, sino porque así es él. Y al final, esa es la verdadera recompensa. Nunca se trató de la fórmula, los superpoderes o el respeto. Lo que Bob Esponja gana no es un trofeo ni elogios, sino algo más profundo. La sólida comprensión de que la alegría, el esfuerzo y la amabilidad siguen importando, incluso si el mundo olvida reconocerlos. Bob Esponja no gana cambiando quién es, gana siendo fiel a sí mismo. Y todo se calma. Y el crustáceo cascarudo vuelve a su ritmo habitual, con Calamardo refunfuñando y tocando su horrible clarinete de fondo. Bob Esponja no necesita reconocimiento. Él simplemente sonríe, voltea una hamburguesa y empieza de nuevo. Para Bob Esponja, la recompensa no es la fama ni la gloria, es saber que está exactamente donde debe estar. Eso fue mucho. Si has llegado hasta aquí, es evidente que te interesa. ¿Por qué no te quedas? Dale, suscríbete. Sigamos adelante. La recompensa de Bob Esponja no es el reconocimiento, sino saber que es suficiente tal como es. Esta tranquila confianza se manifiesta cuando simplemente aparece, se mantiene fiel a sí mismo y encuentra paz en el momento cotidiano. Momentos en que los fuegos se apagan, cuando la fórmula es segura, cuando el pueblo se reconstruye y las medusas comienzan a moverse de nuevo como si nada hubiera pasado. Bob Esponja vuelve a casa. A primera vista, nada ha cambiado. Se despierta en su piña, se cepilla los dientes con esa misma sonrisa cuadrada, alimenta a Gary, que maulla como siempre. Afuera, Patrick está haciendo algo tonto y feliz. Dentro, el Krusty Krab todavía huele a grasa de freír y cera para pisos. Siskiero aminon pator, seurespeconi sanko, seurespeconi por pator negepres. Siskiero aminon pator negepres. Una sirendota patorceno se por sechway pies estaciendo por el bosque con nopritor en hwachwaipers. Conta de seguir Harbie. Uno chispiquero a mi nopritor en hwachwaipers teos y desantetor mo pator negepres. Una pareja erendota pator negepres y desantetor 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 negepres. Cangrejo está gritando sobre dinero. Calamardo suspira por todo. El mismo viejo fondo de bikini. Pero Bob Esponja no es el mismo. Él no entra como un héroe. No hay desfile. Nadie menciona el viaje. Nadie sabe realmente por lo que pasó. Y ese es el punto. Aquí está la verdad que nadie quiere admitir. Volver es más difícil que irse. Has cambiado. No lo han hecho. ¿Y ahora qué? Piénsalo. Bob Esponja salvó la fórmula secreta, detuvo el plan más diabólico de Plankton hasta el momento, y quizás hasta aprendió algo sobre sí mismo en el proceso. Pero el lunes por la mañana, sigue volteando hamburguesas. Aquí es donde las historias se vuelven reales. Bob Esponja tiene que tomar una última decisión que demuestre que no todo fue en vano. Nada. Fondo de bikini intenta que vuelva a ser quien era, pero no puede volver. En realidad no. Y ese es el kit de la cuestión. El choque entre el viejo Bob Esponja y en lo que se ha convertido crea el verdadero drama. No importan las redes de medusas o los clones robóticos contra los que ha luchado. Es si puede llevar su nuevo yo a casa sin perder lo que lo hace Bob Esponja. Bob Esponja no arriesgó todo por una palmadita en la espalda. Se ha metido en ese lío porque nadie más lo haría.
Cuando Fondo de Bikini se estaba desmoronando, él era el último tonto que aún creía que las cosas podían arreglarse. Ese mismo fuego aún arde en él, pero ha pasado de ser una llama salvaje a un calor constante. Todavía voltea esas malditas cangreburgers. Todavía vuelve loco a Calamardo. Todavía persigue medusas con Patricio. Pero obsérvalo de cerca y notarás algo diferente. Una especie de calma que antes no existía. La forma en que se yergue un poco más, la forma en que los pequeños problemas ya no le afectan. Solía esforzarse por demostrar que importaba. Ahora simplemente hace lo que hay que hacer. Lo ves cuando la última invención de Sandy explota. Cuando el señor realmente una estación especial. Calamardo tiene la 15ª crisis monetaria del día. Cuando Plankton intenta el mismo viejo plan por 100ª vez. En un momento en que el viejo Bob Esponja se habría asustado. Este Bob Esponja simplemente lo maneja. Toma ese episodio, ese vídeo de 29. Ya sabes, ese raro en el que Calamardo es lanzado a través del tiempo y termina atrapado en el futuro, luego en el pasado, y luego básicamente en ningún lugar. Bob Esponja aparece en cada línea temporal, siendo el mismo tonto de siempre, pero ahora eso se siente diferente. Bob Esponja no es solo un idiota despistado con una sonrisa pegada a la cara. Se ha aferrado a esa felicidad y ha plantado una maldita bandera allí. Échalo en la edad de piedra, o en un futuro cromado. La naturaleza no importa. Él sigue encontrando formas de reír mientras Calamardo está perdiendo la cabeza, porque Bob Esponja descubrió lo que importa, no tratando de controlar el caos, sino nadando justo en medio de él. Ese es su verdadero superpoder ahora. Ni las habilidades con la espátula ni el soplado de burbujas. Es cómo puede permanecer en la locura total y aún así encontrar algo por lo que sonreír, mientras todos los demás se desmoronan. Él simplemente está ahí, presente, listo y de alguna manera haciendo que todo parezca que al final podría funcionar. De vuelta en el Krusty Krab, nada cambia drásticamente. Bob Esponja no pide un aumento. Él no exige reconocimiento. Aparece como siempre a tiempo, con el delantal planchado, espacialmente pulcro. Pero la forma en que se mueve es diferente. Ya no busca desesperadamente la aprobación. Él sabe que pertenece. Y cuando las cosas van mal, él lo maneja con la clase de calma que solo se obtiene tras haber pasado por algo peor. Mira, todos conocemos este sentimiento, ¿verdad? Ese momento en el que sales de algo difícil y de repente, las cosas pequeñas ya no te afectan de la misma manera. Sigues siendo tú, pero con raíces más profundas. Ese es Bob Esponja ahora. La próxima vez que lo veas, fíjate. Esa confianza tranquila detrás de la misma risa tonta. Ese es el verdadero viaje. No es salvar el día, sino llevarlo aprendido de vuelta a casa. Incluso la forma en que ayuda a los demás empieza a cambiar. En No es normal, temporada 6, episodio 3, Bob Esponja intenta cambiar quién es para que la gente se sienta más cómoda. Baja la voz, endereza la sonrisa, sigue un tutorial en video para volverse normal. Y claro, al principio, todos alaban su nueva versión. Pero no dura, porque ser normal significa perder todo lo que le hizo odiarle. Y al final Bob Esponja se da cuenta de que encajar no vale la pena si te desvaneces. Esa comprensión no habría llegado al principio de su viaje, pero ahora, después de todo, se siente merecida, porque ahora entiende el costo de encogerse, y no va a volver a hacerlo. ¿Alguna vez intentaste hacerte más pequeño para encajar en el molde de otra persona? Seguro que sí. Todos lo hacemos. Bajamos el tono de nuestra risa porque es demasiado. Escondemos nuestros pasatiempos extraños. Nos guardamos nuestros verdaderos pensamientos para mantener la paz. Eso es lo que hace que esta parte del viaje de Bob Esponja sea tan impactante. Difícil. Él finalmente aprendió lo que todos nosotros todavía estamos descubriendo. Que las partes de ti que no encajan suelen ser las que más vale la pena conservar. Así que, sí, está de vuelta en Fondo de Bikini. Mismo piña, mismo trabajo. Pero esto no es solo Bob Esponja regresando a su antigua vida. Este es Bob Esponja trayendo algo de vuelta con él. Una columna vertebral, un límite, una mejor comprensión de por qué hace lo que hace. Y sinceramente, ese es el objetivo de irse en primer lugar. Bob Esponja se asegura de que, por muy extraño o salvaje que sea el mundo, lo entienda. Hay al menos un lugar donde la alegría aún vive, y ese lugar, la mayoría de las veces, empieza con él. ¿Has visto a esta persona en tu propia vida, la que se presenta? El que mantiene las cosas en marcha, no porque tenga que hacerlo, sino porque entiende lo que está en juego si nadie lo hace. No llevan capa, llevan delantales, gafetes, botas de trabajo. Ese es nuestro Bob Esponja ahora. No es un héroe porque salvó el día una vez, sino porque lo sigue salvando en silencio cada día después. Bob Esponja vuelve a casa un poco diferente, más tranquilo y seguro. Cuando surgen problemas, él da un paso al frente, no por reconocimiento, sino porque es lo correcto. Su verdadera fuerza reside en mantenerse fiel a sí mismo, sin importar lo que suceda a su alrededor. Hay una calma que se instala una vez que te has probado a ti mismo. No solo capaz, sino constante. Bob Esponja regresa con esa calma. Su delantal le queda diferente ahora. Su sonrisa es más discreta, pero no menos brillante. El mundo gira como siempre lo ha hecho, y Bob Esponja gira con él, más centrado que antes.
Pero nada permanece en calma por mucho tiempo. El camino de vuelta no es el final, es solo el respiro profundo antes de lo que venga después. En Bob Esponja, La Canoa, temporada 7, episodio 8, Fondo de Bikini se enfrenta a un volcán que amenaza con destruirlo todo. El humo llena el cielo, lava ardiente, a burbujas, y el miedo se apodera del pueblo. La gente recurre a viejos mitos. Lanzarán a su peor vecino al volcán para detenerlo. Calamardo es elegido por todos mientras lo arrastran hacia el pozo de fuego. Nadie alza la voz para ayudar. El miedo los ha vuelto mezquinos y tontos. Entonces Bob Esponja da un paso al frente. El mismo Bob Esponja a quien Calamardo ha tratado mal durante años simplemente dice, tómame a mí en su lugar. Fue una elección clara que muestra de qué se trataba realmente su viaje. El camino de regreso no se trataba de convertirse en alguien nuevo. Se trataba de convertirse más en quien realmente era. Alguien que prefiere enfrentar el peligro antes que ver a otros sufrir. Incluso aquellos que nunca fueron amables con él. Esta no es la misma esponja que una vez lloró por un ensayo en procrastinación. Este no es el mismo tipo que se paralizó al volante en la escuela de navegación o dudó de su propia voz en Soy un estúpido. Esta es una persona que entiende que ser bueno no se trata de ser igual. Se trata de hacer lo correcto cuando importa. Bob Esponja camina hacia el volcán, no porque sepa que funcionará, sino porque podría hacerlo. Si hay una mínima posibilidad de que pueda salvar a alguien, la aprovechará, aunque ese alguien sea Calamardo. Especialmente si ese alguien es Calamardo. El viaje de Bob Esponja no lo hizo más duro, lo hizo más blando en los aspectos correctos, más dispuesto a ponerse en peligro, incluso por gente que nunca se lo agradeció. Y al final el volcán no se detiene porque alguien muera. Se resuelve porque alguien da un paso al frente, porque a veces la amabilidad tiene poder. Incluso cosas que no tienen sentido. Esa es la prueba final en el camino de regreso. No para luchar, no para ganar, sino para ofrecerte sin saber qué recibirás a cambio. Regresar. Y no termina con grandes explosiones o vítores. Termina con Bob Esponja de vuelta en el Krusty Krab, de vuelta a la parrilla, de vuelta a los ojos en blanco de Calamardo y a los abrazos de oso de Patricio y el señor Cangrejo contando centavos. Pero ahora lleva algo dentro que no puede ser sacudido. Él sabe quién es. Él es el tipo que dio un paso al frente, que se arriesgó, que siguió adelante. No para ser llamado héroe, sino porque alguien tenía que hacerlo. Esa fuerza silenciosa. De eso se trata el camino de regreso. No volver a casa para recibir elogios, sino volver a casa cambiado, listo para lo que venga después. No levantar anclas ni construir máquinas del tiempo, sino mantenerse firme cuando nadie más lo hará. Mira, la historia de Bob Esponja no es el viaje de un héroe mágico. Elimina las tonterías submarinas. Y trata de alguien que se niega a convertirse en un imbécil en un mundo que recompensa a los imbéciles. Su amabilidad no es linda, es radical. Tiene un precio, y él lo paga sin quejarse. Ese es el que se aleja de ese maldito volcán. Ni un santo, ni un superhéroe. Solo alguien que finalmente cumplió lo que prometió. Así que sí, se ha ganado cada estúpida risa, cada canción ridícula, cada momento de alegría que le sigue. Porque en un mundo que te ruega que te endurezcas, que solo pienses en ti, que pises a los demás antes de que te pisen, él se mantuvo sensible. Y eso no es debilidad. Eso es lo más difícil que hay. Si te está gustando este video hasta ahora, no olvides darle al botón de me gusta. Realmente ayuda. Bob Esponja regresa a casa, y al principio, todo parece igual. Su piña, su trabajo, sus amigos. Pero ahora es diferente. No está tratando de demostrar nada, solo se presenta con una confianza tranquila. La vida sigue siendo caótica, pero ha aprendido a enfrentarla con calma y amabilidad, incluso cuando el mundo a su alrededor no ha cambiado. Bob Esponja no termina su historia con un trono, un tesoro o una estatua tallada a su imagen. Lo termina donde todo comenzó. Seamos honestos, así no es como se supone que terminan los héroes, ¿verdad? Esperamos medallas, gloria, quizás una serie derivada sobre sus asombrosas aventuras. En cambio está en su piña, regando plantas que no se la comen. Está en el mismo trabajo sin futuro, derrotando a los mismos malos. Está persiguiendo medusas con la misma estrella de mar rosa despistada. Nada se ve diferente. Pero todo lo es. Porque después de todo el caos, las muertes cercanas, las traiciones, el pueblo volviéndose contra sí mismo, Bob Esponja regresó con algo que ninguna fórmula podría crear. Ni fama, ni poder, solo una tranquila comprensión de su propio valor. ¿Y no es ese el objetivo? El camino de regreso nunca se trató de volver a casa con fanfarrias. Se trataba de volver a casa, a ti mismo. El tipo que no necesita reconocimiento, al que no le importa si Calamardo sigue poniendo los ojos en blanco, o si el señor Krabs todavía le paga poco, o si Patricio cree que la mayonesa es un instrumento. Fanáticos de la temporada 2, episodio 15. Dejémonos de tonterías sobre los fanáticos de las bandas. Calamardo tiene su oportunidad de alcanzar la fama atascado con idiotas que no distinguen una trompeta de una tostadora. Pero Bob Esponja no se rinde. Él pone a todos a practicar mientras Calamardo se lamenta. Cuando llega la hora del espectáculo, lo bordan. No porque Calamardo lo mereciera, sino porque Bob Esponja se negó a dejar morir el sueño de otra persona. Eso no fue caridad. Eso fue carácter. Incluso antes de que la vida lo maltratara.
Ahora está de vuelta en el mismo trabajo de porquería, los mismos vecinos molestos, la misma rutina, pero diferente por dentro, probado, comprobado. Esto es lo que nadie te cuenta sobre los héroes. No tienen desfiles, te preparan el café, te arreglan el coche, educan a tus hijos, conllevan sabiduría. Nadie se da cuenta y elige la amabilidad cuando ser un patán sería más fácil. Y ese es el elixir que Bob Esponja trae de vuelta a Fondo de Bikini. No solo alegría, sino alegría dura. No solo la amabilidad, sino elegir ser amable, incluso cuando el mundo te da todas las razones para no serlo. Seamos realistas. Nos han vendido la mentira de que cerrarse es inteligente, que no importarle a uno es genial, que el cinismo es sabiduría. Pero la carretera de SpongeBob se deshace de esas tonterías. Su corazón blando no es debilidad, es una elección deliberada hecha después de ver lo feas que pueden ponerse las cosas. Él no le está enseñando a Fondo de Bikini a evitar el dolor, les está enseñando a encajar el golpe y seguir adelante sin amargarse, cómo estrellarse y quemarse, pero presentarse mañana todavía creyendo cómo mantenerse abierto en un mundo que recompensa a quienes se cierran. Eso no es ser real. Esa es la verdadera lucha. Él vive en eso. ¿Has visto este caracol? Cuarta temporada, episodio 3. Cuando Gary se escapa, y Bob Esponja no lo persigue con reproches. Solo canta, pica, se lamenta y espera con ilusión. Nos enseñan a perseguir lo que nos abandona, a exigir explicaciones, a hacer que otros arreglen lo que se rompe dentro de nosotros. Pero Bob Esponja no. Le da espacio a Gary, siente su pérdida y mantiene la fe sin forzarla. Eso no es ser un felpudo. Eso se está cultivando. Y la gente a su alrededor cambia por ello. No drásticamente, no de la noche a la mañana, pero está ahí. Calamardo baja la guardia a veces. Sí, siendo Krabs ocasionalmente recuerda que hay más en la vida que el dinero. Patrick tropieza con momentos de voluntad y sabiduría accidentales. Bob Esponja no necesita crédito. No para de aparecer. No para arreglarlo todo, sino para estar presente con una espátula, una red y un corazón que se niega a encogerse. Su verdadero legado no son los eslóganes ni las hamburguesas. Es una creencia obstinada que, no importa cuán desordenada se ponga la vida, aún vale la pena enfrentarla con una sonrisa, aún vale la pena dar segundas oportunidades, aún vale la pena cantar cuando nadie escucha. Su historia vuelve a la normalidad. Pero cuando él dice, estoy listo, significa algo más difícil. Ahora está listo para todo. Lo bueno, lo malo y lo raro que hay en el medio. Listo para crecer sin dejar de ser quien es. Entonces, ¿qué trae de vuelta Bob Esponja? Esperanza. No el tipo de fuegos artificiales ruidosos, de los que llevas en el bolsillo, de los que sobreviven a picaduras de medusa, malas calificaciones y sándwiches de queso quemados. Ese tipo que parece una esponja que nunca se rindió en ser bueno. Ni una sola vez, nunca. Si disfrutaste el video, asegúrate de suscribirte, y nos vemos en el próximo video.